¿Por qué se persigue a una planta, a un ser vivo, para su erradicación en una determinada geografía? La respuesta es por ser una especie invasora, alejada de su hábitat natural, y sobre todo por haber sabido aprovechar las condiciones ambientales, especialmente las propiciadas por el ser humano, para extenderse de forma desenfrenada hasta convertirse en plaga. ¿Qué riesgos, qué problemas genera su presencia? Muchos y diversos, de orden medioambiental, económico y social. ¿Y cómo combatir su proliferación? ¿Cómo suprimir la especie de forma eficaz y lógica? Surgen entonces las dificultades. No buscamos surcando las aguas la huella del eucalipto, del lucio o de la trucha arcoíris, dañinos ejemplos de especies invasoras amnistiadas por la legislación por motivos inconfesables, sino la presencia de una planta de agua dulce, adaptada de forma asombrosa por la evolución para implantarse y reproducirse en aguas estancadas y cálidas, muy alejadas de su lugar de origen, las zonas tropicales del Nuevo Mundo, los cursos de agua del Amazonas. Es el Eichhornia crassipes, el jacinto de agua, también llamado aguapé o lampazo, últimamente conocido como camalote, un vocablo que en realidad nombra las islas flotantes que el jacinto de agua provoca, junto a otras plantas de toda variedad y especie. Una palabra, camalote, que basta ser mentada para poner en alerta a quien sepa de las condiciones del tramo extremeño del Guadiana, en particular desde las Vegas Altas hasta más allá de la frontera entre España y Portugal. La invasión del jacinto de agua en el lince con botas. El camalote es una planta acuática, estrictamente, ¿vale? Es una planta que nos llega a nosotros de las zonas tropicales, que es donde realmente tiene su origen. Y nos llega fundamentalmente porque es una planta que se ha utilizado, al menos los ejemplares juveniles o infantiles, en los acuarios o en las charcas, en las pocetas estas ornamentales. De manera que hasta hace relativamente poco, vamos, hace 2 años atrás, se requisaron en un centro comercial plantas de camalote o de jacinto de agua, que como también se puede llamar la planta. Entonces, vía ornamentación, es decir, vía comercio de plantas ornamentales, nos llega a nosotros esa planta, fundamentalmente asociada o a charcas ornamentales o a acuarios, porque flota, ¿no? En un momento dado, el camalote se hace, digamos, invasor, porque todas estas plantas con control, en principio, no generan problemas, porque pues, son plantas que tienen su hábitat circunscrito, pues eso, a un entorno familiar, pues eso, a un acuario, a un entorno de una habitación, y en principio, si no sale fuera, no tendría por qué tener problemas. Pero claro, si ese acuario se vuelca sobre un alcantarillado, si esa charca se limpia y los restos pasan a algún torrente, a algún cauce, pues al final es cuando se genera el problema, porque entonces son plantas tropicales. Nosotros estamos en un área que es subtropical, es decir, nosotros tenemos más de tropical que algunas zonas atlánticas, es decir, en el espacio, por ejemplo, de Portugal, ahí vive también el camalote que de manera invasor, pero tiene unos desarrollos menores que los que tiene en el área nuestra, porque nosotros somos, por decirlo de alguna manera, áreas más cerca de lo que es el clima tropical, ¿no? Nosotros, de hecho, para algunos países, nuestro territorio se estudia como zonas subtropicales europeas, ¿no? Entonces, en esas condiciones, en el momento en que salta la planta a un medio lacustre o acuático, como puede ser un río o un torrente, se diversifica de una manera impresionante, y entonces, si no hay un control al principio, en los primeros momentos, el primer año, los primeros meses, esa planta
puede tener graves problemas como son los que hoy día acontecen con el camalote. El camalote nos llega aquí en 2004, que es cuando empieza la plaga, que es cuando se asienta aquí como planta invasora. El camalote está aquí desde mucho antes. Ahí en el Jardín Botánico de Madrid hay un pliego de un botánico portugués que se llamaba Beliz, Malato Beliz, que legó todos sus pliegos al Jardín Botánico de Madrid, y en el que él ha recolectado, en el Guadiana extremeño, ha recolectado camalotes en los años 70. Después hay otras citas, los anales del Jardín Botánico, y otras citas por parte de algunos otros estudiosos, en las que se cita regularmente el camalote como planta exótica, como planta alóctona, pero nunca como plaga, nunca como epidemia. La epidemia empieza en un momento dado, a partir del 2004. Llevamos ya 9 años, 9-10 años con la plaga. ¿Qué ocurre? Pues lo que ha podido ocurrir es que hayan cambiado las variables del río, no el camalote ya estaba ahí. El camalote alguien lo haría llegar al río, igual que se ha hecho llegar a distintos hábitats, a distintos ecosistemas de todo el mundo. Ahora mismo está colonizando los grandes lagos de África, está en el sur de Australia, está en los Everglades de Florida, está en México, está en muchísimas zonas de fuera de su hábitat y causando auténticos problemas ambientales y en infraestructura y problemas económicos grandes, ¿no? Pero el punto de inflexión aquí no es cuando llega la planta, cuando llega la especie aguadiana, sino cuando la planta encuentra las condiciones óptimas para convertirse en una especie invasora en todas reglas, como hemos podido ver y como estamos sufriendo aquí en el Guadiana, ¿no? Es una planta que tiene dos maneras de reproducirse. Vía vegetativa, es decir, suelta trozos, una hoja, un tallo, y eso tiene la capacidad de generar una nueva planta, ¿vale? Eso es vía vegetativa. Entonces, a través de trozos se puede multiplicar la planta, pero también se puede multiplicar vía sexual, es decir, por reproducción sexual. Se cruzan entre ellos y dan semillas. Entonces, las semillas también se producen, se ha comprobado que además hay un porcentaje muy elevado de semillas que producen las plantas de camalote. Esas semillas flotan, tienen una superficie muy curiosa porque son como esponjosas, están llenas de aire y flotan en el agua, entonces se dispersan a una velocidad y una distancia enorme. Pero hay determinadas semillas que no flotan, que precipitan y caen en las zonas, digamos, del lecho de los ríos, ¿no? Entonces, tanto unas como otras facilitan una dispersión tremenda y los bancos de semillas, es decir, los suelos, acumulan muchas de estas semillas que después, año tras año, van a salir nuevas plantas de camalote. De manera que nosotros en el camalote lo que vemos es solo una parte, pero además una parte pequeña de lo que realmente conserva hoy día ya el territorio. Entonces, si en un primer momento, primer año, se hubiese atajado el control de esa planta, todo esto que estamos hablando ahora mismo o que estamos observando probablemente no se hubiese producido, porque se hubiese atajado o circunscrito a un área reducida el espacio que domina el camalote. Pero como eso no se produjo, la planta se desarrolló ampliamente, la planta produjo muchas semillas y eso se dispersó a unos espacios que van más allá digamos, de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, hoy día el camalote tiene muchos problemas, pero el más inmediato es poder por lo menos controlarlo, no ya erradicarlo, sino controlarlo. Entonces, sistemáticamente, todos los años, con una frecuencia que está poco menos que medida, van emergiendo esas semillas que de un año a otro también se van generando. Entonces, es muy difícil hoy día controlar el camalote porque está distribuido en una área muy amplia y en el momento en que puede producir semillas, vuelve a recebar, vuelve a nutrir los bancos de semillas que otros años volverán a sacar. Entonces, ese es un problema, claro, es un problema muy grave. La planta, bueno, es una planta, Eichhornia crassipes, es una planta
que en condiciones naturales está en el Amazonas, ¿vale? Allí es una planta normal, natural, y está adaptada al ecosistema. De hecho, hay muchas especies de fauna que se alimentan de esto. Y está en equilibrio. El problema es cuando esta planta la sacas de su entorno y la metes en otro entorno. Entonces se transforma en especie invasora. En el Amazonas, por ejemplo, el manatí, que es un mamífero, se alimenta básicamente de camalote. Está adaptado a comer camalote, etcétera, ¿no? Pero claro, el problema es que esta planta la sueltas en otro sitio. Es una planta que flota, es una Pontederacea, bueno, es una planta que, como veis, tiene una hoja, y lo que es el peciolo de la hoja está adaptado, se hincha con un flotador. Es un flotador lleno de aire, y esto hace que la planta se flote totalmente y pueda ser arrastrada por el agua, bien aguas abajo por la corriente, o las hojas hacen como vela y pueden subir aguas arriba por el viento, ¿no? Según las condiciones. Vale. Pero esta planta lo que hace es bombear agua. Las raíces van sueltas en el agua, como transpira mucho, coge el agua, lo bombea y se va quedando con los nutrientes que hay disueltos en el agua, y crece de forma espectacular. Uno de los problemas es que en una superficie totalmente cubierta de camalote, las pérdidas de agua por evapotranspiración son 4 veces superiores que si no hubiera camalote. O sea que se pierde agua también, porque pasa la atmósfera el agua, ¿no? En un embalse o lo que sea, al final, si hay mucho camalote, supone unas pérdidas de agua muy importantes. Bueno, la planta además está adaptada para tener una capacidad de crecimiento espectacular. Se reproduce por estolones. De una planta sale un estolón y aparece otra planta, y así sucesivamente. De tal forma que en un mes, de una planta inicial, podemos tener otras 70. Y en una semana duplicamos la biomasa, el volumen, el peso. ¿Vale? Claro, esta capacidad de crecimiento para que se produzca depende de las condiciones climatológicas. Requiere nutrientes en el agua. En el caso del Guadiana, en verano, estamos en una zona de regadío donde se produce un retorno de aguas de regadío rica en nutrientes. Requiere insolación directa. En el caso del Guadiana estamos en un tramo ancho en el que hay poca vegetación de ribera y poco sombreo, y requiere altas temperaturas. Estamos en Extremadura, y en verano pues hace calor. Bueno, en verano no, la mitad del año. Entonces, cuando la temperatura del agua supera los 10 grados centígrados, empieza a desarrollarse de forma espectacular, que es lo que nos ocurre durante la mitad del año aquí donde estamos, en el tramo extremeño. Y entonces crece de forma espectacular, ¿vale? Va creciendo, y a medida que se hace grande, esa bolita, ese primer peciolo, la planta, ese peciolo se va estirando, ¿vale? Con la misma capacidad de flotación. Si esto lo rompemos, no es nada, es una esponja. Es aire lo que hay aquí, ¿vale? Está adaptada perfectamente, ¿vale? Y va creciendo, etcétera. Y además tiene otras adaptaciones para protegerse o poder reproducirse, que es que produce flor durante todo el año. Hay alguna masa que van saliendo una fluorescencia, una flor que es muy bonita, que mucha gente la coge para llevarse a la casa, lo desaconsejo, porque además dura poco, o sea, y que además esa flor poliniza. Con las abejas normales polinizan esa flor. Tenemos ahí una flor, Jesús, déjame la flor. Poliniza, que eso todos los insectos pues polinizan esta flor, ¿eh? Durante todo el año está produciendo flor, muy bonita, pero un lirio, le llaman también lirio. Esta flor poliniza y produce esa semilla. Luego, además de la reproducción asexual por estolones, es capaz de reproducirse también como una planta normal produciendo semillas. Semillas, que ya he dicho, muy pequeñitas, de 2 milímetros, que quedan mezcladas por el agua. Esas semillas luego, cuando llegan a una orilla en condiciones de estabilidad, son capaces de germinar. Les cuesta, porque al germinar eso, como estamos en un río, afortunadamente hay oleaje y acaba arrastrando y se pierde mucha de esta semilla. Esa es la razón por la que, afortunadamente, no ha aparecido camalote aguas abajo de la presa de Montijo de forma importante. O sea, aunque es capaz de reproducirse por semilla, la principal causa de extensión de la planta es por estolones, de forma sexual, como estaba diciendo antes. La planta la veis de este tamaño, pero puede llegar a crecer hasta cubrir a una persona entera el tamaño de esta hoja, Esta planta, a medida que va creciendo en manchas, va acercándose al eje del cauce y es arrastrada, y a veces se pueden ver islas enteras de camalote avanzando aguas abajo, ¿vale? Y se va ocupando otros tramos del río. Y además, cuando hay mucha planta, al no entrar en el río, empiezan ya a salir por las orillas y a ocupar lo que es la tierra. De hecho, cuando hay muchísima planta, en algunas ocasiones se ha podido llegar a cruzar el río andando por encima de la planta. O sea, puedes andar por encima de ahí tanta planta que hace de pontón. Tú puedes pisar y cruzar el río por encima. Lo desaconsejo porque es peligroso, pero es verdad que también ha ocurrido. Con lo cual, realmente es una cosa extrañísima que en el Guadiana pues ninguna
la vegetación de aquí y la fauna de aquí no está adaptada a combatir este sistema de crecimiento, reproducción y de alimentación que tiene esta planta. Repito que ya está prohibido la venta, comercialización, que hasta hace unos meses no se podía, está totalmente prohibido. Está prohibido cogerla del río para llevársela a casa a un estanque, está prohibido por ley. O sea, además se puede actuar ya tranquilamente y se puede denunciar. Nosotros hemos tenido en el Seprona, la Guardia Civil está totalmente ya informada y formada, la comunidad autónoma y generalmente yo creo que en Extremadura ya prácticamente todo el mundo en las poblaciones del entorno del Guadiana conocen ya bien esta planta y cuál es la problemática, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor en otros ríos, en otras zonas de España no lo conocen. Sería bueno esto extenderlo para que no aparezca en otros sitios. Aquí ya la conocemos, pero en otros sitios no. Bueno, pues eso es más o menos lo que es el camalote. De todos es sabido que el temperamento de los ríos se ha amansado a fuerza de ser privados de libertad, con las consabidas consecuencias en el paisaje y el paisanaje. El Guadiana es una sucesión de embalses, un río domado para su aprovechamiento, pero domado hasta cierto punto, pues del temperamento de la naturaleza y de la eficacia de su doma ante sus desbordamientos habría mucho que hablar. Cuando el jacinto de agua o camalote invade su curso, aprovechando el pleno de requisitos ambientales que precisa la planta, provoca daños en un cauce ya traumatizado, incapaz de asumir naturalmente la presencia de semejante conquistador. Cuando se produce una invasión masiva de jacinto de agua, es que cubre la práctica totalidad de la lámina de agua. Entonces impide el paso de la luz. Y el paso de la luz, entonces la base de la cadena trófica, todos los invertebrados, todas las plantas acuáticas que hay en el lecho del río, pierden la oportunidad de seguir viviendo. Si eliminamos la base de la cadena trófica, después van el resto de organismos, van los peces, van las aves que se alimentan de peces, van las nutrias, pues estamos bombardeando la cadena trófica desde su base. Después tiene otra serie de problemas. El camalote, o jacinto de agua, cuando llega el invierno se hunde. Cuando pasan las temperaturas, bajan las temperaturas de 5 grados, se le muere la hoja, se negrosa la hoja. Y cuando bajan de 0 grados, las especies de flotadores, de cámaras de aire que tiene que le permiten flotar, se hunden al fondo. ¿Esto qué supone? Pues esto supone una cantidad tremenda de materia orgánica en descomposición en el agua de los ríos. Hay ríos o zonas con agua un poco estancada en las que el agua llega a eutrofizarse, hay una reacción en cadena de microorganismos que se alimentan de esa materia orgánica y acaban con el oxígeno del agua. Eso es una especie de reacción en cadena, también causada por el jacinto de agua. Después, sobre la vegetación de ribera, sobre nuestras plantas acuáticas, hay muchas plantas acuáticas que ocupaban o que ocupan el nicho sobre el que está prevaleciendo el jacinto de agua. Está el Potamogeton, que es una especie de planta acuática de hojas flotantes parecida al nenúfar. Está nuestro nenúfar, el nenúfar autóctono, el nenúfar lútea. Está el Myriophyllum, el Ceratophyllum, los ranúnculos acuáticos. Son plantas que ocupan el mismo nicho que el jacinto de agua, pero que no pueden vivir en un tapiz que les impide el paso de la luz. Eso sería otro de los impactos ecológicos del camalote. Después, sobre la vegetación, hablaba antes de la vegetación sumergida. Está la vegetación de ribera, tipo junco, tipa, carex. Son unas plantas tipiquísimas de nuestras riberas, de las zonas ribereñas de los ríos, y que por el tapiz de jacinto de agua que impide que llegue la luz a la base de las orillas, pues también está impidiendo la regeneración de este tipo de plantas. O sea, no les impide directamente la vida, porque estas plantas tienen un porte más alto que el jacinto de agua, pero sí les impide la regeneración. Al final acaban bastante tocadas. También en el seno del río se producen transformaciones en los hábitats de determinadas especies animales, precisamente por lo mismo, es decir, por falta de luz, y al no tener suficiente luz, la cantidad de organismos, de microorganismos de los que se alimentan peces, ranas, galápagos, un montón de anfibios y reptiles, así como de peces,
pues se reduce y consecuentemente también se reduce el potencial de animales que puedes encontrar ahí, ¿no? Entonces, en términos ambientales, el camalote, su presencia influye en que se produce un descenso de la diversidad biológica y consecuentemente de la biodiversidad. El río se hace menos biodiverso. ¿Qué supone eso desde un punto de vista de riesgo? Es decir, eso son palabras que al final quedan en eso, pero desde un punto de vista práctico, ¿cómo se reduce? Pues muy sencillo. Un río que es muy biodiverso o que tiene mucha diversidad, que a veces es complementario, tiene, por decirlo de alguna manera, flexibilidad ante cambios, de recuperarse por una inundación, por algún vertido, de regenerarse, etc. Pero si es muy poco diverso, ante un achaque de este tipo, tiene menos capacidad de recuperación, es decir, está menos sano, le cuesta o no se recupera. Y entonces se hace un río pobre. Es decir, se hace un río y un espacio pobre. Por lo tanto, actuar sobre el camalote es actuar sobre la salud del río. Luego hay otra serie de problemas inmediatos, como son los usuarios. Pues los pescadores no pueden pescar, los piragüistas, como aquí los de Mérida, no tienen dónde hacer su actividad, se produce un efecto visual que causa alarma a la población, etcétera. Y una serie de actividades, cangrejeros, etcétera, no pueden desarrollar su actividad normal en el río. Y luego hay un problema económico o un riesgo económico evidente, que es que si esta planta entrase en los canales de distribución del agua a la zona de regadío, y aquí en la presa de Motijo tenemos dos canales muy importantes que entre los dos riegan más de 40.000 hectáreas, si esta planta entrase en los canales quedaría inutilizado el sistema de riego. Entonces eso supone un riesgo económico incalculable, de muchísimos millones, ¿no? El no poder regar porque atasca las compuertas, hace que la circulación de agua no sea efectiva en los canales, los bombeos, y luego encima podría aparecer la planta en los arrozales, en los maizales, o generar unos problemas económicos muy importantes. Tampoco se ha llegado a producir porque se han tomado medidas, se han adaptado las rejas de entrada, se ponen barreras y eso no ha llegado a producirse. Esos son los tres grandes grupos de riesgos: ambientales, sociales y económicos, que por ahora se han ido evitando. Por eso no podemos dejar de actuar en el tema este concreto del camalote. El camalote flota y, al no aferrarse con sus raíces al lecho del río, sacarlo de las aguas es una tarea sencilla, que se convertirá en ardua cuando su número se multiplique y cubra el cauce de orilla a orilla. Se dice de la selva amazónica que allí la naturaleza solo se rinde una vez que ha ganado la batalla. Básicamente porque su intensidad lo abarca todo. Es solemne ante la amenaza del hombre. En nuestro territorio, el enfrentamiento con el ser humano parte de un aprovechamiento de nuestro modo de actuar previo al combate. La actitud decidida del Jacinto de Agua para colonizar la cuenca del Guadiana es consecuencia en buena parte de que se estimula la voracidad de la planta por la cantidad de nutrientes que encuentra en las balsas de agua. Bueno, que sí es importante recalcar que el camalote no es solo una causa, no es una causa de problema, es una consecuencia, no es un problema aislado, es una consecuencia del estado del río. El camalote necesita, como hemos dicho, necesita dos cosas básicamente para estar a gusto en un río, para estar a gusto en un ecosistema. Necesita una temperatura idónea, una temperatura por encima de 25 grados de temperatura ambiental, que es la temperatura que tenemos aquí en Extremadura o en la cuenca media del Guadiana la mayor parte del año, por lo menos 8 meses al año. Y después, por otro lado, necesita un agua con muchos nutrientes. Eso lo tenemos un río que está bastante contaminado, tenemos un río que está soportando los vertidos de las conserveras, de las vegas altas. Ahora mismo solo hay que ir a ver las EDAR, las estaciones de aguas residuales de Don Benito, Villanueva, que hay ocasiones en las que vierten aguas fecales al río Guadiana. Las vegas altas son un auténtico efluente de aguas contaminadas por fertilizantes, y eso es una bomba. Ese agua contaminada con esa carga, ese cóctel de contaminantes, de fertilizantes,
es lo que necesita el camalote para estar a gusto en un río, y es lo que hace que las poblaciones, una población que podría ser anecdótica, se convierta en explosiva y llegue a colonizar un río a lo largo de 80 kilómetros como si fuese una pradera, y causando los problemas que causó, por ejemplo, en verano-otoño de 2012, que llegó a colapsar algunos ojos del puente romano de Mérida, ¿no? Por ejemplo, el patrón del jacinto de agua aquí durante estos años ha sido ese, crecimientos explosivos que han colonizado el río de orilla a orilla, la práctica totalidad del tramo medio del Guadiana, que está infectado por el jacinto, que es desde el río Ruecas aproximadamente, en Medellín, hasta el Azul de Mérida, de la presa de Montijo. Y cuando llega la época fría, cuando bajan las temperaturas, los nutrientes en el agua siguen siendo los mismos, pero la temperatura baja. Al bajar la temperatura ambiente de 5 grados, el jacinto deja de multiplicarse, deja de producir los estolones, estos que produce en la época cálida, en primavera y verano, principio de otoño, los deja de producir. Cuando bajan más las temperaturas, se llegan a necrosar todas las, como dijimos, todas las hojas y todos los flotadores, entonces se paraliza la invasión. Incluso hay veces que parece que remite o que el camalote ha desaparecido. Los camalotes en invierno hay veces que cuando al necrosarse el flotador se van al fondo, se hunden. Entonces la impresión es que la epidemia, la plaga, ha desaparecido. Cuando calienta el sol, cuando llegan los meses de marzo, abril, algunos años incluso febrero, y empieza a regenerarse, empiezan a echar yemas adventicias, empiezan a aparecer nuevos pecíolos abultados con cámaras de aire, de buenas a primeras aparecen pequeñas plantas de jacinto de agua por todo el tramo del río, sin que nadie sepa de dónde han venido. No es por reproducción sexual, el camalote jacinto de agua tiene una capacidad muy baja de reproducirse a través de semillas, incluso en su hábitat se ha comprobado que la germinación de la semilla es bajísima, incluso la polinización de la flor tiene bastantes dificultades. Esta planta se reproduce, ha optado a lo largo de su carrera evolutiva por la reproducción vegetativa. Está dotada de unos estolones que produce, la punta de los cuales tiene unas pequeñas plantitas, unas plántulas. Estos estolones son bastante frágiles, con el solo paso de un ave acuática, de una barca, de cualquier movimiento, se parte. Esto ya es otra planta independiente. Otra planta independiente que irá flotando a lo largo del río hasta que encuentre otro nuevo lugar para colonizar. O para que lo recojan los señores operarios que los están recogiendo. Pero en cualquier caso, el problema que tiene es que como está tan ampliamente diversificado, en cualquier resquicio, es decir, en cualquier pequeña embalsito, en cualquier recodo del río, en cualquier sitio que pase un poco, te lo puedes encontrar y puede estar produciendo semillas y generando trozos de multiplicación para dispersarse a otros sitios, ¿no? Entonces es complicado, la verdad que es complicado a fecha de hoy dar una solución de erradicación del camalote, salvo las medidas que hoy día se están tomando, ¿no? Que son las de un control físico estrictamente, de retirada, y intentar en la medida de lo posible que esa retirada vaya progresivamente mermando el banco de semillas, es decir, esas semillas que están ahí permanentes, hasta alcanzar unos niveles en los que se pueda, por decirlo de alguna manera, atajar a un gran espacio y reducir su área de distribución, ¿no? Pero eso es a largo tiempo y con una inversión económica tremenda, es decir, eso, el coste que supone es muy elevado. Se analizaron las diferentes técnicas de eliminación, básicamente se resumen en 3 métodos mecánicos, que es quitarlo a mano como estamos haciendo ahora, métodos químicos, utilizando algún tipo de producto químico, fitosanitario, lo que sea, para eliminar la planta. Se desechó cualquier técnica por este camino, porque a su vez produce efectos contaminantes en el río y además legalmente no hay ningún producto químico que sea eficaz y que sea compatible con el ecosistema fluvial. Y el tercer sistema es la lucha biológica. La lucha biológica se descartó, la lucha biológica se trata de meter otro tipo de planta o de animal que combata el camalote, pero era volver a introducir otra posible especie invasora. También se descartó. Al final se dejó solamente
los métodos mecánicos, que son embarcaciones, barreras, maquinaria específicamente diseñada para el camalote, mano de obra y bueno, pues son técnicas que son efectivas, lo que pasa es que son costosas, suponen inversiones importantes. Llevamos desde el 2004 solamente en esta planta, en lucha contra el camalote, en torno a los 23 millones de euros. Y se hizo un protocolo de 4 fases, ¿vale? En colaboración con la comunidad autónoma, el ministerio. Y en la primera fase lo que se hizo fue intentar que aquello avanzara más. Entonces se utilizó como barrera, como límite de esa extensión de camalote, la presa de Montijo, que está aguas abajo de Mérida. Es una presa, una barrera física, que lo que se hizo fue, bueno, que vamos a poner aquí unos sistemas para que la planta no pase aguas abajo. Ya tenemos un tramo infectado, pero que no vaya más. La segunda fase, una vez que ya conseguimos eso, fue: tenemos este tramo de río, unos 80 kilómetros, totalmente lleno de camalote, vamos a retirar lo más gordo, las mayores cantidades de camalote. Entonces ahí se metió mucha maquinaria pesada y se retiraron miles y miles y miles de toneladas de camalote, de forma prácticamente industrial, con maquinaria pesada, adaptada y en grandes cantidades. Una vez que ya se quitó lo más gordo, seguía habiendo mucho camalote, pero en todas las orillas o en zonas poco accesibles. Entonces se activó la tercera fase, que era lo que, digamos, el menudeo, que es quitar esas pequeñas cantidades de planta que hay a lo largo de las orillas, de más difícil acceso. Para eso hubo que contratar a muchísima gente, porque había que hacerlo a mano, embarcaciones, e ir accediendo. Y luego ya la cuarta fase es la que nosotros denominamos de mantenimiento, que es una fase en la que estamos constantemente vigilando el río, constantemente repasándolo con embarcaciones, y a medida que va apareciendo planta la vamos retirando. Porque es lo más importante, la poca planta que aparece, retirarla, porque si no, si la dejamos ahí, el crecimiento es tan espectacular que luego no damos abasto. Crece mucho más rápido que la capacidad que tienes tú de retirar la planta. Lo que parece ser que están perfectamente evaluados y sopesados los daños que causa el jacinto de agua en nuestros ecosistemas. Hay una cosa que no está tan evaluada, que son los daños que causa la propia extracción, por lo menos tal y como se está haciendo hasta ahora, que es indudable que esos daños existen. Nosotros hemos podido ver las retroexcavadoras extrayendo jacintos de agua en zonas en las que seguro que había comunidades bentónicas bastante importantes y bastante valiosas en el lecho del río. Hemos podido ver el año pasado, todos los extremeños, cómo las orillas del Guadiana se tapizaban de auténticas montañas de acumulaciones de jacintos de agua extraídos que se acumulaban allí. Por cierto, en la zona inundable, a expensas de que cualquier crecida los hiciese volver al río después de toda la inversión y de todo el trabajo. Eso lo hemos visto todos, como después de las avenidas de agua de los primeros meses de este año, pues han arrastrado cantidades ingentes de camalotes que previamente habían sido sacados del agua. Y a lo que iba es al tema de los impactos ecológicos que tiene la propia extracción. O sea, hay veces que da la sensación de que se intentan matar mosquitos a cañonazos, a base de meter maquinaria pesada, a base de no solo sobre el medio ambiente, sino también sobre nuestro patrimonio. El puente romano hacía 20 años que estaba cerrado al tráfico rodado, y el año pasado tuvieron que abrir y cerrarlo al público por primera vez, cerrarlo a los peatones, para darle paso a los camiones que estaban extrayendo jacinto de agua del Guadiana. Eso, evidentemente el monumento se resintió y evidentemente hubo que tomar medidas para que la cosa no fuese a más, ¿no? Porque hay daños, aparte del ecológico, hay daños sobre el patrimonio también, ¿no? Las soluciones son difíciles. Una especie que ha colonizado, que ha invadido de tal manera y que ha causado un problema ecológico de tal magnitud, las soluciones no son fáciles. Pero una de las primeras, de las bases sobre las que habría que partir para intentar solucionar el problema es corregir los problemas que tiene el río y de los cuales esta invasión es solo un indicador. Corregir los niveles de nitritos y de nitratos que tiene el Guadiana, que esto no sea de tal manera que esto no sea un caldo de cultivo para los jacintos de agua, no sea un cóctel de nutrientes, ¿no? Esa sería la base fundamental para empezar a tomar otra serie de medidas. Está claro que hay que investigar otras vías, teniendo en cuenta que los tres posibles grandes campos de lucha contra el jacinto de agua, la lucha biológica, la lucha química y la extracción física, las dos primeras se descartan por sí solas. O sea, introducir una especie, un hongo, un herbívoro, un insecto que ataque al jacinto de agua
pues sería jugar con fuego, sería volver a cometer los errores que se han cometido en muchos sitios cuando se introduce una especie exótica. La lucha química supone echar herbicida al río, ni más ni menos, y eso se descarta solo con proponerla. Y la lucha física habrá muchas formas de hacerla, que puede ser, o bien como se ha hecho hasta ahora, extrayendo cantidades gigantescas y descomunales. Aquí se han llegado a extraer hasta 2.500 toneladas al día, cerca de 3.000 toneladas al día de jacinto de agua en Mérida. Se puede extraer el camalote donde más alarma social cause, donde más acumulaciones haya, o se puede ir a la raíz del problema. ¿De qué nos sirve estar extrayendo jacintos de agua en Mérida cuando tenemos una auténtica fábrica de jacintos de agua de 80 kilómetros hasta Medellín? Sería más lógico, por un simple razonamiento de física, ir a la raíz del problema, ir a la desembocadura del río Ruecas, ir a la confluencia del río Zújar, a la zona de Medellín, Don Benito, Villanueva, que es la cabecera de la invasión del Guadiana, y a partir de ahí hacer una eliminación progresiva de la especie por medios físicos, pero no ir donde más alarma social cause, sino donde más efectivo sea y donde más operativo se sea. No, lo que sí, no hay que ser demasiado poco crítico, no hay que ser demasiado crítico para deducir que lo que se ha estado haciendo hasta ahora no es lo que más resultados objetivos ha dado. Hasta ahora se han invertido, desde que se redactó el Plan Integral de Control del Jacinto de Agua en el Guadiana, se han invertido pues unos 30 millones de euros en 80 kilómetros de río. Unos 30 millones de euros que se han invertido en su mayoría en maquinaria pesada para extracción física del jacinto de agua, en retroexcavadoras, en camiones, en grúas diseñadas para manejar chatarra. Y eso es lo que se ha gastado buena parte de esos 30 millones de euros. Los resultados de esa inversión, pues los resultados los podemos ver. Hace 9, 10 años, cuando se detectó el problema, cuando se empezaron esas inversiones, el camalote estaba restringido a la zona de Medellín y algunos kilómetros aguas abajo. Hoy, después de 30 millones de euros, el camalote llega perfectamente desde Don Benito, Villanueva, aguas arriba de Medellín, hasta pudiéramos estar hablando ahora que está en Alqueva, en la presa de Alqueva, en Portugal. Nos ha avanzado 3 veces más o 4 veces más de la distribución que tenía antes de empezarse las inversiones. Entonces se puede decir que lo que se está haciendo ahora, se puede decir con total claridad, ha obtenido unos resultados muy cercanos al 0%. No obstante, ha habido años que hemos visto, sobre todo cuando por condiciones climáticas el jacinto de agua disminuía y se veía menos, hemos podido ver titulares en la prensa en los que se decía que la batalla estaba ganada, el Guadiana ha ganado la batalla del camalote, se decía. Y entre líneas pues se leía que se había controlado el 80% de la población. Estamos hablando que es una planta que se divide, como hemos dicho, a través de estolones y tiene una capacidad de multiplicación tan grande que en 5 días, en condiciones óptimas, en 5 días es capaz de duplicar la superficie que ocupa. Eso si es una planta es poco, porque en 5 días una planta son 2 plantas, pero si es una hectárea, en 5 días son 2 hectáreas, y si son 2 hectáreas, a los 5 días siguientes son 4 hectáreas de jacinto de agua. Lo que quiero decir con esto es que una victoria del 80% sobre esta especie es exactamente igual que una victoria del 0%, porque el 20% de los jacintos de agua que hay en el Guadiana son una auténtica plaga que pueden dar lugar a exactamente el doble en solo 5 días de verano. El camalote empieza por la zona de Medellín, o un poco más arriba, y ha llegado hasta más allá de Badajoz, y probablemente en Alqueva esté. En lo que es el tramo del Guadiana, ¿vale? En lo que es el tramo extremeño. Piensa que el camalote es una planta que también ha aparecido dispersa en Extremadura, que se ha recogido en varios sitios. No solamente se ha recogido en la cuenca del Guadiana, que es donde realmente es manifiestamente importante su presencia y además ocasiona problemas, ¿no? Sino que también se ha encontrado en Navalmoral, se encontró en el Vaso de Rosarito,
Se ha encontrado en varios sitios también de Extremadura en el norte. Es una planta que tiene una distribución, siendo invasora en la península ibérica, bastante amplia, y especialmente aparece en toda la zona atlántica de Portugal, desde Aveiro hasta el sur en Cabo de San Vicente. Hay numerosísimos puntos donde aparece como invasora el camalote. Es muy costoso y no es tan costoso. Es muy costoso ese esfuerzo inicial. O sea, lo costoso es el esfuerzo inicial. Cuando tú tienes todo lleno de camalote, esa fase que decía, sobre todo la fase 2, que es sacar con maquinaria, eso es costoso, ¿vale? Cuando tú has hecho ese primer esfuerzo, te has gastado mucho dinero en hacer ese esfuerzo, lo que es la fase de mantenimiento realmente ya no es tan costoso, porque ya son con pocos medios el poder retirar lo que va apareciendo. Lo que hay que ser es disciplinado y mantener esos pocos medios. Si llegamos a una situación tan extrema, de crisis tan extrema, que ni siquiera somos capaces de mantener esos pocos medios, pues entonces va a volver a aumentar y al final vamos a tener que volver a gastar mucho más dinero para retirar grandes cantidades. No sé si me explico. Aquí lo importante es mantener un equilibrio y una disciplina cada vez con menos inversión, ir controlando el tema del camalote y llegar a un equilibrio. Oye, si al cabo del año ya de por vida hay que gastar X dinero, se gasta X dinero, pero que ese X dinero sea poco dinero, que no sean grandes inversiones. Nosotros no queremos hacer grandes inversiones porque además es dinero de todos y no hay. Pero hay que mantener lo mínimo necesario para que no se nos vaya de las manos, porque si se nos va de las manos al final tenemos que gastar mucho más dinero, porque esto es así, porque no puedes dejarlo. Porque además si lo dejas, las pérdidas económicas que decía yo antes, si entra en la zona regable, las pérdidas económicas multiplican por 1000 cualquier posible inversión anterior. O sea que es bastante sencillo de entender, ¿no? Sí es verdad que luego al final pues esto exige una responsabilidad y un esfuerzo que a veces no es tan fácil de mantener, ¿no? Por otra serie de problemas. Pero bueno, hasta ahora más o menos la cosa está relativamente controlada. A pesar de que haya episodios puntuales, como en el 2012, de repente hay una explosión de camalote y no damos abasto, se vuelve a controlar. Este año, por ejemplo, en septiembre y en octubre hemos adquirido una maquinaria, hemos comprado una maquinaria en Alemania que va a llegar específica para cosechar camalote. Un barco cosechador que llegará en septiembre y que está destinado a retirar grandes manchas de camalote. Es como un quitanieves. No es que esté todo el año trabajando, pero cuando te hace falta, ¿no? Pues ya dispondríamos de él. Y también la adquisición de un vehículo anfibio para probar, y si funcionase a lo mejor se adquirirían más, eso ya lo veríamos, para intentar facilitar las labores de retirada de camalote. Se mantiene el personal, el dispositivo, pero lo reforzamos con una maquinaria que puede llegar a sitios donde ahora mismo con la gente no podemos llegar. O sea que poquito a poco también es verdad que se va mejorando la capacidad que tenemos para quitar camalote. Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo, circunstancia que se agrava en hábitats y ecosistemas especialmente vulnerables. Esta frase obvia, un lugar común que se recoge en la normativa vigente en forma de convenios, decretos y directivas estatales e internacionales, advierte que los cambios provocados de forma natural o accidental en los ecosistemas de todo el planeta, que están redistribuyendo numerosas especies vegetales y animales, no deberían ser tomados a la ligera en ningún caso. Sin embargo, el catálogo español de invasoras, que incluye 186 especies, ha provocado enormes discrepancias por el contrasentido de no incluir determinada flora o fauna alóctona contra el criterio de los científicos, en virtud de su potencial económico o recreativo. No es el caso, por ejemplo, del nenúfar mexicano, enraizado, este sí, en el lecho del Guadiana, y en la lista negra además de por sus desmanes contra el hábitat nativo, por no servir a ningún interés comercial, ni ser trofeo de caza o pesca. En estas circunstancias, la concienciación de los ciudadanos hacia el interés común y el cumplimiento de las normativas ha de resultar por fuerza más complicada. Tenemos en el tramo urbano de Badajoz una planta que también es parecida a esta, que es el nenúfar mexicano,
que ocasiona menos problemas que el camalote, pero ya lleva 4 o 5 años y cada año hay más. Está extendiendo, se ven grandes manchas verdes que van ocupando cada vez más la superficie de la lámina de agua. Y luego tenemos riesgo de entrada de otras especies que estamos viendo en otros sitios que producen problemas muy gordos. Por ejemplo, el mejillón cebra, que poco a poco se ha ido extendiendo, se va acercando cada vez más a lo que es el guadiana. Nosotros estamos realizando actuaciones para intentar retrasar la entrada de estas especies, o sea, medidas de prevención. Pero por muchas medidas de prevención que tomamos vemos que el problema nos va acercando, ¿no? Y cada año aparecen cosas raras, que si el caracol manzana en no sé dónde, que si algunos aparecen y desaparecen y otros aparecen y se van quedando, ¿no? La mejor herramienta para controlar la introducción de especies invasoras o de especies que potencialmente pueden ser invasoras es la educación. La educación teniendo presente que hay que ser consciente de que una planta que tú tienes en tu jardín, o un animal que tienes en tu acuario o que es tu mascota, o una planta que estás utilizando en agricultura, eso puede ser o es potencialmente un riesgo para el entorno y como consecuencia tienes que actuar con cuidado. Entonces a nosotros nos llegan por la agricultura muchísimas especies que son foráneas, porque están mezcladas las semillas de los granos de arroz o de los granos de trigo o los granos de las habas, con otras semillas de otros sitios que vienen de todo el mundo. Y ahí llegan especies foráneas que en un momento dado pueden hacerse invasoras, es decir, pueden colonizar y arrasar un espacio porque se hacen dominantes. Entonces, con eso hay que ser cuidadoso, no ya porque legislativamente exista un decreto que controle esas especies, sino porque desde un punto de vista formativo las personas tienen capacidad de ser conscientes de los riesgos que supone introducir especies que son foráneas, que son de otras localidades y que aquí pueden asentarse de una manera, pues eso, descontrolada, ¿no? Entonces eso se hace con educación en valores, evidentemente, con educación hacia los niños desde muy pequeños, teniéndole muy claro que lo de tener una mascota, lo de tener una planta, no es algo, por decirlo de alguna manera, gratuito, es algo que supone una responsabilidad y la mayor responsabilidad es que ese organismo, si se descontrola en un momento dado, puede suponer un riesgo para el entorno. Para prevenir, pues lo primero hacer hincapié en los problemas que puede causar cualquier especie exótica fuera de su ambiente si encuentra condiciones óptimas y que puede convertirse en un problema de primera magnitud. Ahora mismo nos encontramos que en el Guadiana entre el 80 y el 90% de los peces son exóticos. Nos encontramos que hay tortugas floridas de Florida en todos los ríos mediterráneos. Nos encontramos que hay cantidad de especies invasoras que están ocupando el nicho de especies autóctonas y que están causando problemas ambientales grandísimos. Lo primero, la primera medida de prevención, evitar la introducción de estas especies fuera de su ambiente. Otra medida de prevención, lo que hemos hablado, poner todo lo que esté de nuestra parte y que las administraciones pusiesen todo lo que está de su parte para evitar que el río tenga las condiciones tan óptimas que tiene para que esta planta se encuentre a gusto. Si el río no está contaminado, no aparecen indicadores como este. Hay una directiva europea, la directiva Marco, que obliga a España, que es un estado que firmó la directiva esta, para el 2015 a tener unos ríos con una calidad de agua óptima. Está claro que en España no vamos a cumplir esa directiva. O sea, cuando se pregunta qué podemos hacer, bueno, pues podríamos empezar por cumplir la ley, por cumplir las normas que ya están y por cumplir las responsabilidades, asumir cada uno las responsabilidades que le tocan y que están ya establecidas, ¿no?